El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado hace tan solo una semana que el índice de referencia de préstamos hipotecarios, es decir, el IRPH, debe estar sometido a control judicial para que los tribunales españoles evalúen si se trata de una cláusula abusiva. Esto que les cuento y que suena un poco a chino es de lo que vamos a hablar a continuación, porque yo no soy ninguna entendida en temas bancarios, mucho menos hipotecarios, pero para eso nos hemos traído a un experto que nos va a comentar qué es el IRPH, qué significa esta sentencia que proviene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en qué puede afectarnos a nosotros, a los ciudadanos de a pie. Para ello les presento a Rafael López. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Es abogado, fundador de la red Abafi. Y bueno, pues es experto en estos temas bancarios. Y la primera pregunta, antes de hablar de esta sentencia, es obligada. ¿Qué es el IRPH? Vale, vamos a empezar por ahí. El IRPH es un índice que se ha utilizado un índice de referencia que se ha utilizado para calcular la cuota de los préstamos hipotecarios en los préstamos que se piden al banco para poder pagarte una casa, un local o cualquier inmueble. Cualquier préstamo hipotecario se calcula esa cuota, o en cualquier préstamo hipotecario se calcula esa cuota en función de dos variables, uno es el referencial y otro el diferencial. El diferencial es ese 0,50, ese punto, esos 2 puntos que se suman al referencial. La inmensa mayoría de las hipotecas que se conciertan en España o que se han concertado en los últimos años tienen como referencial un índice que nos suena a todos, que es el Euribor, este que tanto está de baja y que antes subía tanto hace algunos años. Pero en un porcentaje pequeño, pero no despreciable, aproximadamente un 15% de las hipotecas que se han concertado en los últimos años en España, se ha aplicado o se ha pactado un índice referencial que se llama ese índice o IRPH, ese índice de referencia, que podía ser un índice de referencia entre entidades como cajas de ahorro, cuando existían, o bancos. Ahora existe el IRPH entidades del año 2013. De lo que estamos hablando es de una de las variables para el cálculo de la cuota de la hipoteca, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que durante muchísimo tiempo el Euribor pues, ha ido subiendo, ha ido bajando y desde hace mucho tiempo, como sabemos, se encuentra en unos niveles mínimos. Por lo tanto, a la inmensa mayoría de personas de este país se le bajaba la cuota de su hipoteca, mientras otras veían que no se le bajaba. Algunas no se le bajaban porque tenían una cláusula suelo, que es un tema que ya conocemos también aparte, pero a otras no les bajaba, no porque tuvieran una cláusula suelo, sino porque tenían un índice que era menos permeable o menos afectado por los cambios económicos, como era este IRPH. Por lo tanto, hablamos de un índice que es, insisto, o afecta a un porcentaje minoritario de los préstamos hipotecarios, pero que en cualquier caso lo que acaba de dictaminar la justicia europea, contradiciendo por otra parte lo que ha dicho el Tribunal Supremo, lo que dijo el Tribunal Supremo en una sentencia del año 2017, es que la persona que firma ese índice debe tener conciencia de su trascendencia económica y jurídica. ¿Qué significa esto? Que debe saber lo que está firmando y debe saber que hay otros índices que efectivamente podían serle menos perjudiciales que este en concreto. Estos índices o estas referencias no son más que tipos medios, es decir, son tipos medios que realmente eran los propios bancos, las propias entidades quienes los calculaban. De ahí un poco, digamos, la poca transparencia que pueden llegar a tener en un determinado momento. Lo que ocurre es que en estos últimos días se ha producido una situación un tanto extraña, porque aparentemente con esta sentencia parece como que es una buena noticia para los consumidores y para los usuarios en general, pero lo que hemos visto es que en la bolsa, cuando se produjo la sentencia, las entidades subieron. Era algo un poco extraño. ¿Por qué? Pues porque lo que un poco todo el mundo esperaba es que se declarara nulo el índice en sí, es decir, que todas las hipotecas que tuvieran ese índice fueran declarada nula esa cláusula y por lo tanto se tuviera que devolver lo indebidamente cobrado de más. Pero igual no que la cláusula suelo, ¿no? Efectivamente. Pero no se ha producido eso.
no se ha producido eso. Bueno, realmente la cláusula suelo también había que ir caso por caso. Lo que pasa es que la consulta que se hizo al TJUE en aquel momento, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que terminó en aquella sentencia de 26 de diciembre del año 23 de diciembre de 2016, fue si tenía que devolverse todo o no tenía que devolverse todo. El TJUE dictaminó en aquel momento que tenía que devolverse todo si se declaraba la nulidad, pero realmente para declarar la nulidad de una cláusula suelo uno debe irse también al juzgado. Lo que acaba de hacer el TJUE es precisamente eso, decir, oiga, esto es como la cláusula suelo. Esto tenemos que ir caso por caso, dictaminando si aquí, en este caso concreto, valga la redundancia, se han producido esos criterios de transparencia y de información que permitan a la persona que está firmando conocer lo que está firmando y sobre todo pues si se le ha ofrecido otro tipo de índices, si se le ha explicado la trascendencia de firmar un índice o firmar otro, si se le ha planteado una evolución de ese índice en los últimos tiempos para decir, bueno, pues me interesa más esto o me interesa más este en función de la evolución que haya tenido uno u otro. En síntesis, igual que la cláusula suelo, es decir, los usuarios van a tener ahora la oportunidad, se abre una puerta. Lo que ocurre es que, claro, no se declara nulo per se, por eso las entidades han respirado aliviadas, es decir, no se declara nulo per se, sino que habrá que ir caso por caso y, por supuesto, esto abre la puerta a miles y miles de demandas que probablemente se van a producir en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Estamos poniendo al mismo nivel el IRPH que el Euribor? Es decir, ¿son dos indicadores que van de manera paralela o una hipoteca puede tener Euribor e IRPH? No, de hecho tiene uno u otro. Exactamente. Es decir, es como te digo, una de las dos variables o de uno de los dos índices que puede tener y luego que sí puede tener un mismo diferencial, dos hipotecas, es decir, puede tener IRPH más 0,25 o Euribor más 2 puntos. Es decir, estamos hablando de ese índice. Lo que sí ocurre en muchas ocasiones es que se pacta un índice y se pacta un índice sustitutivo en caso de que este primer índice, por el motivo que sea, desaparezca. Y en muchas hipotecas el índice sustitutivo es el Euribor. Por eso preveemos que en muchísimas demandas lo que se va a solicitar es que se aplique ese índice sustitutivo. ¿De acuerdo? Como digo, va a producir mucha literatura jurídica porque la sentencia tampoco es demasiado clara en cuanto a los efectos de la nulidad del IRPH. Y me explico. La sentencia lo que viene a decir es que el juez, en caso de detectar que la comercialización de ese préstamo con ese índice no supera los criterios de transparencia, permite que se pueda sustituir ese índice, y dice la sentencia textualmente, por otro índice legal. Pero no dice cuál. No concreta qué índice. Entonces, por ejemplo, las entidades están celebrando diciendo, es que existe el IRPH entidades. Prácticamente el impacto va a ser mínimo. Se puede sustituir por ese. Pero, claro, aunque la sentencia se refiere al IRPH cajas, yo entiendo que es perfectamente extrapolable al IRPH bancos y, por supuesto, al IRPH entidades. Pero incluso aunque no fuera así, teniendo en cuenta que antes del año 2013 no existía ese último índice, pues nos encontraríamos con que, como mínimo, con independencia de que sea el IRPH entidades o no el que se sustituya, antes del 2013 habría que devolver muchísimo dinero. Y en cualquier caso también existe una posibilidad muy importante, y es que en España se permite el préstamo sin intereses, en otros países no, pero en España sí, y el juez lo que dice es, oiga, usted sustitúyalo a menos que el préstamo pudiera ser anulado en su totalidad. Oiga, no, es que aquí se permite el préstamo sin intereses. Una de las opciones que tiene el juez también es decir, le quito el IRPH y su préstamo usted devolverá solo el capital. No sabemos qué consecuencias va a tener, eso va, como te digo, cada juzgado va... La siguiente pregunta sería la banca, porque últimamente, en los últimos años, no hacemos más que recibir noticias acerca de cláusulas abusivas que aplica la banca a determinados productos financieros. ¿La banca tiene algo que decir a todo esto? Ahora ha respirado, entre comillas, por esta sentencia que no ha sido todo lo mala para ellos que a lo mejor preveían, pero en cualquier caso sí son malas noticias. ¿Ellos cómo se defienden de todo esto? ¿Al final los bancos abusan de sus clientes? Lo que ocurre o lo que va a ocurrir es lo que ocurrió con la cláusula suelo cuando salió la sentencia del TJUE poco tiempo antes. La banca no se va a quedar quieta, obviamente. Esto, aunque parezca que ha sido un respiro para ellos, y yo creo que lo ha sido, porque no ha sido la sentencia tan contundente como se esperaba, que es decir, anulo todos los IRPH de un golpe, de una tacada, pero lo que sí supone es que la banca se va a enfrentar a más litigiosidad, a más pleitos, y no tiene pocos. Recordemos que hay un juzgado por provincia
y están colapsados absolutamente con este tipo de procedimientos. Por lo tanto, pues me imagino que se tomará algún tipo de medida para reforzar esos juzgados. Pero lo que sí va a hacer la banca seguro es algo que hizo con la cláusula suelo, que es llamar a los clientes y ofrecerles acuerdos. Ofrecerles acuerdos que, en determinados casos, pueden ser correctos si se informa al cliente de lo que está renunciando. Es decir, por ejemplo, yo le llamo al cliente y digo, mira, te quito el IRPH, te bajo la cuota de la hipoteca y me firmas que estamos en paz. ¿Vale? Si el cliente sabe que puede estar renunciando a un dinero, ese acuerdo es válido. Si el cliente no sabe que con ese acuerdo está renunciando a un dinero de lo que tendrían que devolver, porque en un juzgado no solamente te van a reducir la cuota, te van a devolver lo indebidamente cobrado durante muchos y muchos años. Por lo tanto, es importante que la gente, antes de firmar cualquier pacto con su entidad financiera, se asesore convenientemente con un letrado experto o letrada experta independientes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por muy poquito van a quitarse un importante quebradero de cabeza. Nosotros, desde la red ABAFI de abogados, lo que sí siempre hemos dicho que firmar acuerdos no es malo, siempre y cuando uno sepa lo que está firmando y sobre todo a lo que está renunciando. Yo puedo entender que una persona diga, no quiero estar pleiteando 3, 4 años por la posibilidad de conseguir X euros, X mil euros, si ahora mismo me rebajan la hipoteca, que es lo que verdaderamente necesito, y puedo entender que una persona firme ese acuerdo. Lo que no entiendo, ni entendemos, es que esa persona firme ese acuerdo sin que sepa que está renunciando a ese dinero, en caso de que se declarara la nulidad. Y si el banco le ofrece el acuerdo, es porque probablemente el banco sabe que su hipoteca, en un juzgado, esa cláusula sería declarada nula. Bueno, pues la siguiente pregunta, y creo que es muy importante, es que ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos una hipoteca con IRPH o no? ¿Llamamos al banco o no podemos hacer eso? Sí, naturalmente. Lo que ocurre es que lo que nosotros recomendamos es que, dado que el banco es la otra parte de este posible conflicto de interés, se acuda a un especialista independiente. Es decir, que se acuda a un técnico profesional que sea experto en derecho bancario y que diagnostique la situación, y no solamente la existencia de ese IRPH. En esa escritura, que nos encontramos incomprensiblemente en muchísimas ocasiones, las personas no tienen copia de su escritura, pero bueno, no es algo que se va al notario y se pide una copia, no hay ningún tipo de problema, pero todo el mundo debería tener su copia de la escritura de la hipoteca. Es el contrato más importante que se firma en la vida, después del matrimonio, pero la hipoteca es el segundo más importante. Y por lo tanto, pues uno tiene que tener su copia de su escritura. Y ahí se puede detectar si uno tiene ese índice de referencia, el IRPH, si tiene una cláusula suelo, si tiene un interés de demora desproporcionado, si tiene una cláusula de vencimiento anticipado, etcétera, etcétera. ¿Y cómo determinamos o cómo determina el juez o nosotros con el abogado con el que contactemos si realmente ese IRPH en nuestro caso es una cláusula abusiva? ¿Cómo se demuestra que el banco en su día no me informó correctamente? Pues, es muy complicado, en ¿no? este sentido tenemos, por analogía, los criterios que nos dio la sentencia del 9 de mayo del 2013, la famosa primera sentencia de la cláusula suelo del Tribunal Supremo, y que consiguió, por otra parte, nuestro compañero Rafael García Carrellán, de la red ABAFI. Es decir, lo que se tiene que demostrar, y aquí el Tribunal Supremo le pasó la pelota al banco, porque es el profesional, cuando estamos hablando de un profesional que ejerce una profesión, un médico, oiga, es que usted tiene que tener mi hoja clínica, usted tiene que tener mi información, pues lo mismo, es decir, yo tengo que tener, lógicamente, la prueba de que a usted le he informado de ciertos parámetros, yo tengo que tener la prueba de que usted le ha informado sobre la evolución de los índices, yo tengo que tener la prueba en el expediente y firmada por usted, de que le he puesto distintos escenarios. Eso no es prueba, yo puedo, cuando vas a un sitio y te dicen, firma aquí, 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 y tú firmas y no lees, eso no es una prueba evidente de que me han dicho exactamente y que yo he entendido todo lo que me han dicho. Me pongo en el pellejo de personas mayores que a lo mejor van a firmar algún documento y realmente no saben ni por dónde les viene el tiro. Sí, lo sé, yo sé de eso también y he estado en muchos pleitos precisamente por esa materia, pero te adelanto que en el 99% de los casos no vamos a llegar ahí. ¿Sabes por qué? Porque no se da ni tan siquiera firmar eso. Es decir, cuando me encuentre el primer caso en donde me encuentre con esos parámetros firmados, si quieres te aviso, pero hasta ahora no he visto ninguno. Es interesante. No he visto ninguno. Es decir,
En los juicios a los que yo voy por este tipo de asuntos, los directivos de las entidades bancarias siempre dicen lo mismo, porque se les llama como testigos. ¿Se le informó de todo? Sí. ¿Cómo? Verbalmente. Verbalmente, bueno, pues ¿se acuerda usted después de 8 años y tal, de que le informó verbalmente, tal? Eso se documentaba de alguna manera por escrito, tal. Es decir, normalmente no existe prueba escrita de eso, ¿vale? Y deben tenerla, las entidades deben tener esa prueba. Por eso se gana el 99,99% de asuntos de cláusula suelo. Por eso ganamos el 99,99% de asuntos de gastos y por eso se gana el 99,99% de vencimiento anticipado, de intereses de mora, etcétera, etcétera, etcétera. Porque quien tiene que tener la prueba es la entidad. Es que viene en la escritura. La escritura no explica, no significa que usted lo haya explicado convenientemente. Eso es lo que dice el TJUE, que hay que ir caso por caso. ¿Qué significa esto? Pues que si en algún caso concreto resulta que sacan el expediente y dicen, mire usted, esta persona me firmó aquí la evolución, esta persona además es, yo qué sé, máster del universo en esta materia, y resulta que se le explicó, firmó, tiene recepción y demás, bueno, pues podemos entrar ahora a valorar si sí, si entendió, si no entendió, si leyó, si no leyó, etcétera, pero al menos existe la prueba escrita. Y nosotros no nos hemos encontrado, insisto, en ningún caso en donde se diera ese tipo de evolución a los clientes, que se intentara cuanto menos hasta guardar las apariencias, fíjate lo que te quiero decir, es decir, es que no se hacía porque no era lo normal, porque nadie lo discutía en aquel momento, porque no era lo que en aquel momento pues, la gente pudiera pensar, que bueno, esto se firma y no se explica y ya está, y ¿qué es lo que la gente me suele decir cuando viene al despacho? Mire usted, nosotros lo que nos dieron, lo leímos, yo no soy lego en la materia, pero pregunté, ¿esto qué significa? Pues mira, que se te va a quedar una cuota de tanto. Bueno, pues ya está, eso es lo que yo puedo llegar a entender, hasta ahí. Ahora, si a mí me llegan a decir, ojo, si firmas con este índice se te queda una cuota de tanto, pero si firmas con este otro se te queda una cuota de cuánto. La evolución de este índice ha sido esta, subir, bajar, esta evolución ha sido esta, sí. Es decir, que realmente es muy difícil, ya te lo adelanto, estadísticamente hablando y teniendo en cuenta que hemos acudido a muchos juicios en esta materia, que se puede encontrar ese tipo de prueba a la que mencionas, o la que tú aludes, es decir, bueno, y es que incluso al que estuviera firmado, sería complicado que una persona se hubiera enterado. Bueno, cuando encontremos ese tipo de prueba, te lo diré, pero bueno, tampoco es difícil, es decir, hay personas que han firmado, te estoy hablando del caso de las preferentes, por ejemplo, que también nos trajo por el camino de la amargura durante muchos años, y yo he acudido a muchos juicios en ese sentido, y había personas que habían firmado los contratos y las órdenes de compra, y yo les preguntaba, ¿pero usted leyó lo que firmaba? Hombre, yo lo leí, pero no lo entendía. Sin entender. Yo lo leía sin entender. Lógicamente, las personas se les presupone cierta capacidad, unos ciertos conocimientos, pero eso afortunadamente se puede compensar cuando en un juicio tú le preguntas a determinados directivos de entidades qué significan los conceptos que aparecen en la orden de venta y ni siquiera ellos mismos saben explicarlo. Entonces, cuando eso es así, pues un poco ese argumento decía, es que está firmado, eso a mí no me vale, porque si la persona que lo comercializa tampoco es muy consciente de lo que está comercializando, ¿cómo le exige usted ese criterio a la persona a la que se lo está comercializando, ¿no? Bueno, pues tenemos encima de la mesa un tema puntero, interesante y a tener muy en cuenta para todos los que tenemos hipoteca, revisar esa hipoteca y bueno, pues ponernos en contacto con abogados como usted dentro de la red ABAFI y intentar pues recuperar lo que nos corresponda en el caso de que se haya dado este caso de cláusula abusiva. Rafael López, abogado, fundador de la red ABAFI y bueno, pues supongo que te pones a disposición de todos aquellos que quieran contactar con usted, pues gracias por haber estado esta tarde con nosotros y a continuar trabajando, que ahora le espera una buena, ¿no? Cuanto menos abre una puerta importante y es evidente que entendemos que se avecinan muchas demandas. Por eso es muy importante, insistimos, advertir de esto, de que no se firme nada con las entidades sin que al menos alguien le explique lo que va a firmar o lo que le están ofreciendo. Eso es importante. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Ya lo saben, pasito a pasito vayamos descubriendo si nuestra hipoteca tiene IRPH y bueno, pues una vez que tengamos esa confirmación, acudir a un abogado experto en la materia a que nos determine los pasos que tenemos que seguir dando.